martes, la Comisión Legislativa que tramitó el proyecto de ley de las finanzas públicas aprobó el proyecto fiscal presentado por el gobierno. De los 7 diputados presentes en la sesión, 4 votaron a favor del proyecto: Maureen Fallas y Juan Luis Jiménez de Liberación Nacional, el oficialista Marco Vinicio Redondo y el social cristiano Johnny Leiva, mientras que los 3 restantes votaron en contra: Otto Guevara, Edgardo Araya y Alexandra Loría. Este proyecto tiene 2 grandes ejes. Uno, que es el eje del ingreso, que es la transformación del impuesto de ventas al impuesto del valor agregado. Y otro gran eje, que es el tema de gasto, que va principalmente en la contención de gasto público con aras de buscar bajar el gasto que tiene el Estado. La transformación del impuesto de ventas al impuesto del valor agregado es siempre en el mismo 13% a como hoy está establecido el impuesto de ventas, pero además de eso va a haber un IVA diferenciado para lo que es salud y para lo que es educación, de tal forma de que no golpee principalmente a estos 2 grandes sectores. El texto que acordaron los legisladores contempla la transformación de un impuesto de ventas a uno al valor agregado con una tasa del 13%, esto para todos los bienes y servicios. Es decir, que a partir de la posible aprobación de dicho plan, los gimnasios, abogados, la renta de vehículos, los servicios de streaming que consumen en el país como Netflix, HBO Go, además de conciertos, partidos de fútbol y cualquier otra actividad, deberán cancelar este rubro. El tema aquí es que hoy lo que existe es un impuesto sobre las ventas y es básicamente sobre bienes. Entonces, cuando usted va a comprar, no sé, va a comprar artículos, no sé, para la casa, va a comprar cualquier cosa que quiera comprar, llantas, lo que necesite comprar, tiene un 13% de impuesto. Ahora lo que se quiere es convertir ese impuesto de ventas, que solo en bienes, para que también paguen servicios. Entonces ahí es donde empiezan a golpear. ¿Por qué? Porque entonces ahora si usted quiere ir a la peluquería, la peluquera o el peluquero tiene que cobrarle el 13%. Si va donde el abogado tiene que cobrar el 13%. Para su discusión en el plenario se podrían crear excepciones de algunos bienes como la canasta básica, electricidad y el consumo de agua. 7:39 minutos. Para ahondar en este tema nos acompaña don Edgardo Araya, diputado del Partido Frente Amplio, y continúa con nosotros don Marco Vinicio Redondo del Partido Acción Ciudadana. Don Edgardo, para empezar con usted, ya nos mencionaba usted que se quiere meter un 13% de impuestos también a los servicios que consumimos los costarricenses. ¿Le parece a usted que esta no es la solución para la crisis fiscal que vive el país? ¿Qué proponen desde el Frente Amplio para poder mejorar un poco más las finanzas del Estado? Sí, buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha. Un saludo aquí a Marco Vinicio, ustedes acá. Yo nada más voy a hacer un pequeño paréntesis, no me puedo quedar callado del segmento anterior. Y antes de entrarle al tema, pues decir simplemente que lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa con lograr de una manera muy apretada y muy angustiante, tengo que decir, la destitución de Celso Gamboa, con eso se ha fortalecido nuestra democracia, la institucionalidad se ha impuesto, porque ayer nos estábamos jugando demasiado. Yo en eso felicito aquí a don Marco Vinicio, que tuvo pues la valentía de plantear lo que dijo, porque no es cualquier cosa lo que nos estamos jugando. Por eso es que esto de que haya habido tantísima gente de la Asamblea afuera, no podemos dejarlo pasar, porque es que cuando se está en juego el futuro, el Estado de Derecho de este país, usted simplemente tiene que dejar lo que está haciendo y venirse para la Asamblea si soy diputado o diputada. Ya cada diputado que no estuvo ayer o diputada que no estuvo ayer, pues ya dirá por qué no estuvo, pero a mí me preocupó que desde el lunes mismo empezamos a notar, cosa que no es normal, un quórum flojísimo en la Asamblea. Y eso nos preocupó mucho y bueno, pues en buena hora que por fin, dejando los pelos en el alambre, pero logramos que la institucionalidad, si no el golpe al Estado de Derecho de este país hubiese sido y hubiesen creado entonces sí la figura de que hay gente intocable en este país. Y si eso hubiera pasado, la democracia de este país se hubiera acabado absolutamente. Entonces, bueno, en buena hora que eso pasó. Ahora estamos en esta discusión en la Asamblea Legislativa, el tema fiscal. ¿Qué es lo que nosotros proponemos y por qué es que nosotros nos hemos venido oponiendo a esto? Primero que todo… Perdón, don Edgardo, porque lo que se ha dicho es que ya esta es una economía de servicios y que los servicios deberían de estar tasados, ya no somos una economía de bienes, sino que todos consumimos servicios.
¿Cuál es la argumentación frente a esa realidad? Porque es una realidad. No, es que, a ver, desde el Frente Amplio, tengo que decir, primero, nadie está diciendo que no se requiere un ajuste fiscal. Es decir, que hay siempre una tendencia a decir que nos oponemos por oponernos. No. Primero que todo, reconocemos la existencia de una regla, de un problema fiscal serio, de un déficit fiscal enorme. Lo que hemos venido diciendo desde el inicio de esta gestión es que eso no se resuelve solo por la vía de los ingresos y solo por la vía del recorte del gasto, aunque es importante hacerlo, sino que se requiere hacerlo de manera integral, 4 pilares fundamentales, ¿verdad? Reactivación económica, ¿qué estamos haciendo para generar reactivación económica en el país? ¿Verdad? Ahí es donde nosotros proponemos, por ejemplo, recursos, mejora de recursos para Banca para el Desarrollo, por ejemplo, trasladar algunos recursos, por ejemplo, de renta y de otros lugares, cobrándole a quien más tiene para trasladar, para dar posibilidades al Estado y pueda generar reactivación económica. Pero también se requiere seguir por la vía de evitar el robo de impuestos. Ustedes lo planteaban hace un par de días. Ayer. 4 de cada 10 grandes empresas territoriales reportan 0 ganancias o pérdidas. Claro, y estamos hablando de empresas que durante 3 años han generado entre activos 20.000 millones de colones. Claro, y si además a eso usted le suma lo que yo le planteaba ese día, que es que si usted revisa el informe, Hacienda tiene 10 años de no revisar. Y entonces, ¿qué es lo que dice el informe? Mire, hay gente que está pagando de manera ordinaria que ya debería estar incluida en esos grandes contribuyentes. Y gente que es mediano contribuyente ya debería ser gran contribuyente. Pero además, después de 5 o 6 años de que usted reporta pérdidas, ¿de cómo es que tributación no llega y dice, pero ven acá, pero usted cómo está trabajando? Si 3 años de pérdidas, ¿verdad? Es decir, por la parte del robo de impuestos, de ilusión, hacer mucho más transparente, impedir el uso de sociedades de papel, recordémoslo de Mossack Fonseca, pero de eso el proyecto habla bastante poco. Hemos logrado meter un par de cositas ahí, pero en eso queda debiendo. Y en la otra parte es, en cuanto al ingreso, nuestra principal objeción es, ¿quién va a pagar este ajuste fiscal? Si ustedes revisan, quien va a pagar el ajuste fiscal es la gente que ya hoy paga impuestos. El empleado privado, el empleado público, la pequeña, micro y mediana empresa que no tiene por dónde coger, que lo tienen requete controlado. El asalariado privado, si tiene que pagar renta, viene de una vez ahí rebajado, el asalariado público igual. Y la gran riqueza, la riqueza financiera, especulativa, el gran capital, no está siendo tocado y no está contribuyendo en la proporción en la que podría contribuir. Por esa regresividad del sistema es que nosotros nos hemos venido poniendo. Ya vamos a tener en otro momento cómo pensamos, por ejemplo, el IVA. Sí creemos en el IVA, pero planteado de otra manera, vamos a seguir luchando para ver si convencemos. ¿Cómo hacemos para mejorar en renta? La regla fiscal es un problema, podemos hablar de la regla fiscal, cómo es meter al Estado en una camisa de fuerza que finalmente lo que va a terminar haciendo es destruyendo o erosionando nuestros principales, digamos, programas sociales en salud, en educación, en protección de la niñez. Y esa es nuestra preocupación. Por eso es que nos oponemos, pero estamos proponiendo cosas alternativas. Don Marco Vinicio Redondo, vamos a ver, ya el dictamen está, esto va a plenario, no hay ya se sabe, 1.94 de anualidades para los empleados públicos nuevos, ¿verdad? No los anteriores. O sea, las anualidades ya ganadas, esas permanecerán igual, es lo que venga de aquí en adelante. Ajá, incluyendo los trabajadores que hoy tengan 10 años, 5 años de estar trabajando. Lo que cambia es la anualidad de aquí en adelante. Excepto los de convenciones colectivas, es así, ¿verdad? O también incluye los de convenciones colectivas. Bueno, se está poniendo un tope. Eso significa de que después los sindicatos van a tener que hacer valer eventualmente sus derechos y tendrán que tratar de ajustarse a eso. Pero desde el punto de vista de norma queda 1.94. Para repasar, ¿verdad? Cesantía 8 años, no se descarta que las pensiones al régimen, perdón, las pensiones complementarias y las voluntarias puedan ser grabadas en plenario, ya no en Las voluntarias no. Las voluntarias no. Lo que queda está en el y aquí hay otra cosa que es muy importante. Perdón, también se graban muchos servicios. ¿Tenemos una idea de cuántos servicios nuevos se van a grabar con esta reforma? Ya hablábamos de Netflix, el barbero, la estilista. Sí, lo que pasa es de que yo quiero que pongamos en contexto. Los alquileres también se van a tasar. En fin, y ahí se hablan de distintos porcentajes. ¿Cuál es la expectativa que esto pueda generar y cómo defiende
los abogados que están, perdón, los diputados que están de acuerdo, la argumentación que decía ahora Edgardo Araya de que esto va a golpear sobre todo a la clase media y clase baja? Quiero empezar por algo que usted decía con respecto a cómo ha evolucionado nuestra economía. A los servicios. Nuestra economía ha pasado de aquella economía generadora de bienes ahora a generación de servicios. Compramos servicios. Correcto. Ya no, producimos menos, pero nos hemos tirado más a la generación de estos servicios y que estaban exentos. ¿Qué significa esto? Significa que al darse ese cambio en la economía doméstica, estamos disminuyendo la capacidad de poder generar ingresos de parte de la administración tributaria. Sin embargo, mantenemos todos los programas, todas las obligaciones que existen en el presupuesto, en donde decimos de que cerca del 95% del presupuesto es rígido. Hay un porcentaje inmenso de obligaciones constitucionales, obligaciones legales, y también tenemos un porcentaje cada vez más creciente y preocupante del nivel de la deuda. Eso hace de que entonces, por un lado, mantenemos un crecimiento de las obligaciones del Estado y por otro lado, por la dinámica de la economía se disminuye el ingreso por esa transformación de una sociedad productora de bienes a una sociedad productora de servicios. Entonces, tenemos que adaptar ese cambio a las realidades que en estos momentos estamos viviendo. Pero también hay otro elemento importante y quiero debatirle a don Edgardo cuando dice de que estamos dirigiéndonos a la clase trabajadora específicamente. Yo quiero que también entremos asalariada y yo quiero que también entremos en claridad. Los servicios en su mayoría se da por profesionales que no están reportando sus ganancias, sus utilidades al fisco y por lo tanto se convierten en grandes evasores que no están contabilizados y que también se tratan de meter como que si fuese de la clase trabajadora. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir el montón de abogados que no presentan facturas, el montón de ingenieros, el montón de contadores, etcétera. Ahí podemos seguir citando un montón de profesiones en donde presentan, al igual que muchas de estas sociedades grandes, al final declaraciones en cero, y en donde prácticamente lo único que les hace falta es decirle al Estado que por favor les den dinero porque no han logrado tener utilidades y que pobrecitos. Y eso también tenemos que acabarlo. Y al generar el IVA, el impuesto al valor agregado, logramos matricular a todos aquellos profesionales que hoy están teniendo utilidades adicionales producto de esa evasión, también para que sean contribuyentes para este Estado social solidario que hemos venido creando por décadas y que nos genera tantísimo orgullo. Entonces yo creo que tenemos que poner en contexto justamente qué es lo que hay detrás de esto. Y además tenemos que ser muy claros de que este proyecto no solamente está tocando ingresos. En realidad este proyecto es un proyecto compuesto por 4 subproyectos y que dicho sea de paso solamente está generando un 1.93 de expectativa de disminución del déficit, que no es lo que nosotros hubiésemos deseado. Nosotros hubiésemos querido de que mínimo hubiéramos logrado atacar el déficit primario. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Y si nosotros no tomamos decisiones hoy con respecto a este tema, eso significaría de que si es en manos de la siguiente legislatura en donde se van a tomar las decisiones, muy posiblemente ya hay algunos indicios de que hay algunos diputados que dicen que no, ellos no van a votar nada más porque se presentó el proyecto y que se analizó en el periodo anterior, que ellos tienen el derecho a la enmienda y que por lo tanto lo van a revisar. Si eso se da, van a pasar 6 meses, 1 año y cuidado, si no nos vamos a llevar 3 años en ese proceso. ¿Y qué significaría eso? Significaría de que el Estado no va a tener los ingresos mínimos necesarios para poder tratar de disminuir la problemática fiscal que tenemos ahora, y eso obligaría eventualmente a que cuando hablemos nuevamente de un nuevo proyecto en esta línea, las medidas van a ser todavía más difíciles de sostener para la ciudadanía y van a ser más difíciles de sostener para la clase política, porque inclusive nos arriesgamos a que empiecen a darse presiones desde el exterior diciéndonos qué es lo que nosotros debemos de hacer porque no tuvimos la capacidad de definirlo en casa. Permítame, antes de que don Edgardo intervenga, quería preguntarle, ¿cuántos empleados van a ser los afectados con esta disposición, empleados públicos? Y además, porque recordemos que la mayoría de esa planilla de empleados públicos son policías y maestros. Ellos también
se les va a ver afectados, digamos, estos cambios van a implicar, estas propuestas van a implicar cambios para policías y para educadores, por ejemplo? Yo he venido diciendo de que para poder resolver este problema y nuevamente para garantizar el Estado social de derecho que tenemos, todos tenemos que contribuir de una u otra manera, todos tenemos que hacerlo. Yo terminando esta gestión voy para el sector privado y yo sé que tengo también que ajustarme a las regulaciones que son necesarias para garantizar la estabilidad de este Estado, que no solamente es social de derecho, sino que nos genera paz y tranquilidad. Y en ese sentido, para poderle dar el músculo necesario para que el gobierno y en términos generales el Estado pueda seguir trabajando en función de todas esas satisfacciones que nos da como ciudadanos costarricenses, necesitamos ser parte de la contribución. Por eso estamos hablando de que esto toca a 200.000 empleados públicos, entre ellos policías y educadores. Lo que pasa es que Marco Vinicio, Laura, permítame, plantea algo que eso implica está fuera todo, de discusión. Al final todos policías, vamos a contribuir. educadores, al final todos es que eso es lo que Lo de la nosotros quisiéramos, anualidad. Marco. Exactamente, que toda la gente contribuya, pero aquí va a contribuir una gente más que otra. ¿Y quiénes? Lamentablemente, otra vez se repite la historia en este país, que quien va a tener que pagar el precio del ajuste, que sí está claro que hace falta, que si no lo hacemos nos van a venir los organismos internacionales a condicionar, todo eso está fuera de discusión, eso nosotros estamos claros de eso. Desde el Frente Amplio nunca hemos dicho que el déficit fiscal es un invento. Bueno, sí, digo, es un invento irresponsable, pero es cierto, es real y es un proceso irresponsable de acumulación de los gobiernos de los últimos 30 años. Y otra vez lo que pasa es que quien va a pagar ese ajuste, ojalá todos lo pagaran, pero quien lo va a pagar va a ser la gente de ingresos medios e ingresos bajos, proporcionalmente es la gente que más va a pagar. Esa es nuestra principal preocupación. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, en el tema del IVA, el IVA personalizado. Bueno, eso es una propuesta de gobierno. Claro, eso fue una propuesta de gobierno. Es una propuesta que viene de Ahora, nosotros desde hace 4 años. Pero en buena hora, Marco, déjeme un segundito para terminar la idea. Decirle que yo no descarto la posibilidad de lograrlo, porque nosotros lo que queremos es tratar de hacer este proyecto, si no tenemos fuerza de cambiar la naturaleza del proyecto, por lo menos que sea mucho menos regresivo, o sea, menos injusto. Es decir, tratar de que el rico efectivamente pague como rico y el pobre como pobre. Nosotros estamos impulsando la posibilidad del cambio de IVA personalizado. ¿Qué es eso? Eso es, se divide nuestra sociedad en 10 segmentos, entre el más rico al más pobre, y cogemos el promedio de lo que pagan el tercer nivel de ingresos y se lo vamos a devolver a los 2 niveles más pobres de la sociedad. Pagan el impuesto y después se les reintegra. Entonces, claro, y es un tema que va a tener que llevar un tiempo para que se ajuste, pero la idea es que luego se puedan quitar todas las exoneraciones, se pueda quitar ese tema de la canasta básica, se haga todo el mundo pagando el 13%, pero con un sistema en el que le devuelve a los más pobres. Eso va a contribuir a que ese impuesto que hoy es tan injusto, porque lo paga el que gana el 13%, lo va a pagar el que gana 200,000 y el que gana 10 millones, ¿verdad? Entonces, por ahí. Ahora, otra propuesta, renta, ¿verdad? El ingreso, hay que cobrarle un poco, a la gente que gana más de 6 millones, hay que cobrarle un tracto más, un monto más, y bajárselo a la gente que gana entre 800,000 y 2 millones, que es el primer tracto abajo, digamos, para hacer un poco más justo eso. Eso lograría paliar un poco y nosotros tenemos esperanza de que eso vamos a ver, vamos a hacer un esfuerzo enorme para eso. Pero queda la regla fiscal, que es un tema horripilante para el país, que es que creo que no hemos tenido la posibilidad de informar a lo que nos estamos enfrentando. Y lo otro, que me parece que también hay que ponerle mucho cuidado es, sin negar que pueden haber abusos dentro del sector público, miren, atacar el tema de los derechos laborales, como por ejemplo la cesantía, como si fuera un privilegio, me parece que es realmente desconocer cuál es la naturaleza de eso. Hoy se castiga, por ejemplo, antes de pasar a eso, yo quisiera tener la posibilidad, ¿verdad?, de hablar acerca del IVA personalizado. Cuando en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es por qué en el sector privado una persona que en una piñera, en una bananera, le ha dado 10, 15 años de vida leal a su empresa, a su patrono,
a la hora que se va con responsabilidad, es decir, cuando no tiene la culpa por el despido, solo se lleva 8 años, ¿verdad? Y se castiga a quien ha logrado, o se intenta castigar a quien ha logrado romper ese tope. Perfecto. Que no solo en el sector público se da, hay asociaciones solidaristas en el sector privado que lo tienen, que ya ha logrado romper ese tope y se le pretende cobrar un impuesto por eso. Pensiones del régimen no contributivo, ni siquiera se mejoraría Ricardo, yo creo la que calidad ya de te di vida. tiempo suficiente para Entonces, poder responder, y me gustaría por lo tiene menos... un cronómetro particular, Marco. Sí, es que el tuyo es guanacasteco, como dicen, ¿verdad? O sea, es extenso en el tiempo. adelante. Toca Mauricio. de carleño. Yo quiero ser muy claro con respecto al IVA personalizado. Nosotros también quisiéramos ver el IVA personalizado. De hecho, en la primera propuesta de uno de esos proyectos que al final son parte de este compendio que presentó el gobierno en el 2015, se refería al IVA personalizado. Eso era lo que se planteaba. Y es más, en aquel momento se veía como algo un poquito difícil de asimilar, e inclusive hasta se consideraba algo quijotesco. Y se consideraba quijotesco porque para poder cumplir con la expectativa de un IVA personalizado, el Estado tiene que tener la capacidad de identificar quiénes son esos 2 primeros deciles para poder generar la devolución, y eso era un reto. Sin embargo, es importante hacer notar de que a través de Sinerube, que fue una ley que nosotros aprobamos muy al inicio de nuestra gestión, y los adelantos que ha venido realizando el IMAS en esa materia, y también las experiencias que se han tenido con el trabajo de Puente al Desarrollo, permitirían decir que efectivamente hay una muy alta posibilidad de que efectivamente podamos ponerlo a caminar. Ahora, sin embargo, lo que se presenta en el proyecto es el mínimo deseable, como yo les decía al inicio. Es lo que las negociaciones, vean lo difícil que nos ha sido teniendo ese mínimo deseable. Ahora imagínense si hubiéramos tratado de hacer dentro del proyecto todo lo que considerábamos que es necesario en cuenta ese mismo IVA personalizado. Ahora, yo no descarto de que de aquí a que tengamos la oportunidad de ver las mociones 137 podamos incorporar ese tema. Correcto. Porque bueno, es una muy buena noticia eso. Eso es parte de lo que hemos estado tratando de construir. Y lo más importante de esto, es de que también la ciudadanía tiene que tener claro de que si metemos el IVA personalizado, todos los bienes y servicios, todos, absolutamente todos, serán grabados. ¿Por qué? Porque la manera de hacer el reajuste es a través de esas devoluciones. Y nosotros quisiéramos verlo porque es la forma en que podemos convertir un impuesto que es regresivo en medianamente progresivo. Bueno, no teníamos comentarios, pero ya no podemos leerlos. Lástima, porque ya tenemos y tenemos transmisión. Bueno, tenemos queda un tema pendiente y queda también pendiente lo que pidió la Contralora, que se hiciera la reforma de renta global, que se incluyera. Un comentario, nada más para irme. Un colega, Fernando López, nos dice sobre los filibusteros en el ayuntamiento principal de Nashville, en Estados Unidos. Pude ver hace muchos años una estrella de bronce en la acera destacando la labor valiente de William Walker en México y Centroamérica, ciudadano distinguido porque William Walker era de Nashville. Así que es un dato que nos da Fernando López. Gracias por esa información, Fernández. Nos vamos. Transmisión de las celebraciones de la batalla de Rivas, Oscar. En vivo desde Alajuela. Buenos días para todos. Buenos días.